Vale, seguimos con la renormalización en teoría de campos. Igual que en mecánica cuántica, las fluctuaciones a cualquier escala nos dan una integral divergente. Y el ejemplo que os había puesto era esta corrección a la función de 4 puntos en la teoría escalar lambda phi cuarta. ¿Vale? He transcrito el diagrama, 2 vértices, así que menos i lambda al cuadrado, 2 líneas, factor 1 medio, estas 2 líneas están uniendo los 2 mismos vértices y son partículas escalares indistinguibles. Primer propagador le ha asignado k y el resto del momento va por este otro, así que un denominador k cuadrado menos m cuadrado y otro k menos esta suma al cuadrado. ¿Lo veis, no? Bueno, pues ahora me pregunto qué pasa con las fluctuaciones de altas energías. Esto es un campo escalar en interacción y lo que pasa es que estamos viendo fluctuaciones en las que de vez en cuando hay pares de partículas escalares en estados intermedios. Y la contribución de esas fluctuaciones a la dispersión las está sumando esta integral. Muy bien, vamos a ver cómo se comporta esa integral para gran momento k. Habrá contribuciones que vienen de k pequeño, finitas, me dan igual, me voy a fijar en el límite en infinito. Entonces, de d4k saco un k cubo. Y luego un número finito, un factor de pi, ¿no? Luego vemos cuánto es. K cubo por diferencial de k. De cada denominador, un 1 entre k cuadrado. Así que tengo k cubo entre k cuarta, eso es una integral impropia divergente. Eso, infinito, no puedo hacer nada. Luego, este diagrama tal como está no tiene sentido. ¿Vale? Es que he cuantizado sin una escala. El lambda phi cuarta no tiene escala. Lo he cuantizado a lo bruto y entonces me encuentro en infinito. Tengo que cuantizar teniendo cuidado de a qué escala está la teoría. ¿Vale? Bueno, vamos a cortar las integrales en lambda y decir las fluctuaciones no pasan de una escala lambda. Se ha acabado. Entonces no hay problema. Pongo aquí esa lambda y tengo aquí un logaritmo de lambda. La integral ahora ya no es impropia, es una integral ordinaria y converge al logaritmo de lambda. ¿No? Las integrales a las que les pasa esto se dice que tienen una divergencia logarítmica. La divergencia viene si intento llevarme lambda infinito. Claro, si tuviera una potencia más, tendría una divergencia lineal, iría como lambda. Si tuviera una potencia más, una divergencia cuadrática, iría como lambda cuadrado. Y se va añadiendo potencias de k. Bueno, otro diagrama ejemplo. El renacuajo. A este diagrama lo podemos llamar la burbujita. ¿Vale? Pensad en un renacuajo que tiene una cola y es cabezón, ¿verdad? Bueno, pues este diagrama es una corrección al propagador que vimos en su día, en el que tenemos aquí una partícula escalar que fluctúa y es reabsorbida en el mismo punto. ¿Os acordáis? Entonces lo voy a hacer en espacio de momentos, pongo por aquí P, vuelve a salir P porque el momento no puede ir a ningún sitio y por este bucle circula K. La integral tiene un solo vértice, menos i lambda, y la integral es de 4K partido por 2 pi cuarta, un medio por el bucle bosónico y luego i entre k cuadrado menos m cuadrado más i. La corto en lambda, claramente esa integral diverge, así que la cortamos en lambda, hasta lambda, y me queda un k cubo diferencial de k dividido por k cuadrado en infinito. O sea que esto, la parte de alta energía, la parte de alta frecuencia, k cubo diferencial de k partido por k cuadrado, diverge como lambda cuadrado, dimensionalmente. K cuarta partido por k cuadrado tiene dimensiones de momento al cuadrado y como la única escala es lambda, el corte, pues tiene que diverger como lambda cuadrado. O sea que ese diagrama tiene una divergencia cuadrática. ¿Vale? Bueno, pues esta regularización, así tan primitiva, tiene sus usos. En física nuclear, por ejemplo, o en materia condensada, donde haya en cualquier sitio donde haya un corte natural. ¿Vale? Si hay un corte natural, lo llamamos lambda, por lo que sea sé que a partir de esa escala tiene que pasar otra cosa, y solo integro fluctuaciones hasta ese corte. En ese caso esto puede tener sentido. Hay una longitud por debajo de la cual no se aplica. ¿Vale? En el caso de la física nuclear sé que al medio Fermi aparecen los quarks.
Entonces, a partir de ahí ya no integro más fluctuaciones nucleón-nucleón. No tiene sentido. Tengo que hablar en términos de quarks. Entonces, voy a hacer un medio ejemplo un poco más serio, que es el desplazamiento Lamb. En física atómica. En física atómica hay una escala de corte natural, que es la masa del electrón. Cuando las cosas se acercan a la masa del electrón, puedo producir pares, electrón-positrón, y la descripción del átomo de hidrógeno en términos de el electrón, el protón y los fotones que se puedan emitir o absorber deja de valer, porque puede haber positrones también por ahí. O sea que toda la teoría esa vale hasta la escala de la masa del electrón. Entonces tengo un corte natural y le voy a echar un vistazo a la estimación de Bethe de lo que se llama desplazamiento Lamb. Esto venía desde los años 30, pero hacia 1940 y pico, después de la guerra, cuando todos volvieron a pensar en cosas menos prácticas, pues es cuando se resolvió esto de verdad. ¿Vale? Si lo queréis ver, al nivel que lo voy a discutir, está en el libro de Sakurai, Mecánica cuántica avanzada, en las páginas 65 a 72. Va a ser una discusión tal como la puso Bethe, un poco heurística. Si queréis una discusión más rigurosa con toda la matemática de la electrodinámica cuántica, os mando al libro de Weinberg. Lo que pasa que mejor miradlo al final del cuatrimestre. Al final del tomo 1 del libro de Weinberg hay 10 páginas dedicadas a calcular esto más en serio. ¿De acuerdo? Bueno, primero, ¿qué es el desplazamiento Lamb? Es un clásico de la teoría de campos. Fijaos en el átomo de hidrógeno no relativista. Entonces, este es el que habéis analizado seguro en mecánica cuántica al principio, en física cuántica. Teníamos un número cuántico principal y la energía es función de este número. Entonces, se degeneran el 2s y el 2p. El 2s tiene una excitación radial, el 2p tiene una excitación angular, pero ambos tienen igual número cuántico principal 2, así que tienen igual energía. ¿Vale? Este tiene nr igual a 1, L igual a 0, este tiene nr igual a 0, L igual a 1, como recordáis. Pero cuando empecéis a meter correcciones relativistas de tipo magnético, encontráis un potencial spin órbita. Entonces L y S ya no eran números cuánticos adecuados por separado, había que sumarlos y daba la J, ¿os acordáis? Entonces J sí es un buen número cuántico, pero ya S y P, que son los números asociados a L, bueno, el L total sí, pero LZ ya no. O sea, ya no puedo decir que esto es un triplete y que esto es un singlete, ¿no? Tengo que tener más cuidado, hay que ver la J. ¿Vale? Entonces me fijo en la J y lo que pasa es que el 2P un medio, esto es la J, y el 2P3 medios se desdoblan. Hay que combinar el spin del electrón con el momento orbital para dar aquí un doblete y un cuádruplete. Bueno, el 2s no se ve afectado por el spin órbita porque tiene momento angular 0. O sea que este no me causa ningún problema. La manera sistemática de sacar esas correcciones es de la teoría de Dirac. Si uno escribe la ecuación de Dirac del electrón con el potencial de Coulomb que corresponde al protón y toma el límite no relativista, discutimos algo el otro día, lo podéis mirar también en el libro de Sakurai, pues uno va obteniendo las correcciones de este tipo de manera sistemática. Bueno, sin embargo, en todo esto, el 2p un medio sigue degenerado con el 2s un medio. Aquí teníamos una degeneración total, pero el 2s, que ahora hay que marcarle la j igual a un medio, que es el spin del electrón, estos dos siguen degenerados. El que se ha separado con la corrección spin órbita es el 3 medios. Este P3 medios se ha separado, pero estos dos siguen degenerados. Sin embargo, la evidencia experimental decía que no. El experimento más famoso, el que lo midió ya todo con cuidado, aunque hubo algunos anteriores, pero este fue el categórico, el experimento de Lamb y Rutherford, dice que hay un desdoblamiento entre el 1 medio y el 3 medios de 1058 megahercios. Es una fracción muy pequeña de un electronvoltio, ¿verdad? Están las ondas de radio, las microondas,
Este experimento se hizo básicamente con un horno microondas. Lo que pasa es que todavía no sabían que se podían usar para cocinar. Y vieron que entre este nivel y este nivel hay una energía que corresponde a un fotón de esa frecuencia. Bueno, entonces ahora vamos a atacar la explicación teórica. Va a ser algo heurística y se debe a Bethe, esa misma época, y la explicó prácticamente en cuanto salió el experimento. La idea es la siguiente. Vamos a tener un incremento de energía en alguno de estos estados. Este va a ser el estado perturbado. Y voy a usar la típica fórmula de teoría de perturbaciones a segundo orden en mecánica cuántica. Voy a ir del estado en el que empiezo a otro estado cercano y luego voy a volver. O sea que involucra dos vértices, uno para ir y otro para volver, y mientras tanto el propagador del estado en el que ha aterrizado. ¿Vale? Es una suma sobre lo que le pase al fotón emitido, una suma sobre los estados atómicos a los que pueda llegar, el vértice que me lleva la interacción de donde empiezo a todos los estados atómicos sobre los que estoy sumando, los intermedios, y esto dividido por la diferencia de energías entre el estado en el que empiezo y el estado intermedio, en el que hay que incluir la frecuencia del fotón. Al emitir un fotón, o sea que esto es la energía del estado intermedio, que incluye el átomo más un fotón. Así que empiezo en A, salto a un estado intermedio y luego vuelvo a dos saltos mediados por este hamiltoniano. ¿Vale? Si queremos pintarle un diagrama, pondríamos el núcleo, este es el protón, luego pondríamos el electrón como una raya finita para denotar que es más ligero, y cualquiera de los dos puede emitir un fotón en principio. ¿Vale? Pero recordad de electrodinámica que la radiación la producen cargas aceleradas. Si el protón y el electrón están acelerados, el electrón está mucho más acelerado. La misma fuerza, la ley de Newton dice que la fuerza es la misma y de sentido contrario en los dos, ¿no? Este empuja a este empuja a este. Si emite un fotón, el fotón empuja al electrón. Si lo emite el fotón empuja al protón. Pero como el protón tiene una masa mucho mayor, se acelera mucho menos, con lo cual radia mucho menos. Entonces, eso se puede ver cogiendo el hamiltoniano y extendiendo una expansión no relativista. Así que le vamos a poner el fotón solo al electrón. El electrón emite un fotón y lo reabsorbe. Y luego hay otro diagrama en el que el protón emite un fotón y lo reabsorbe, y otro diagrama en el que el protón emite un fotón y lo absorbe el electrón. Pero en cuanto toque el protón, cada vez que toque el protón paga un factor 1 partido por m. Así que ni me molesto en ponerlos. ¿Vale? La masa del electrón es la masa del protón entre 1836, si no me equivoco, algo así. 1800 en cualquier caso. O sea que contribuye mucho más el electrón que el protón al salto a los estados intermedios. Así que nada, el estado intermedio está aquí, en el que en vuelo el electrón ha emitido un fotón y se ha quedado en un estado distinto de aquel en el que empezó. Aquí está en el estado el A, y aquí está en el estado intermedio I. Y tengo un fotón de frecuencia omega. ¿Se entiende? Bueno, en el lenguaje de la teoría cuántica de campos, lo que está pasando aquí es que el propagador del electrón tiene una corrección. Tengo que verlo como una corrección al propagador del electrón, ¿vale? Que en vez de ser solo lo que viene dado por su masa, pues además de su masa, del propagador habitual de un fermión, tiene que tener la masa y una autointeracción debida a la emisión de un fotón. Bueno, pues ahora voy a seguir el razonamiento de Bethe, de esto. Me temo que no os voy a dar todos los pasos porque esto no es una clase de física atómica. Así que no me voy a enredar con qué estados hay y cómo se promedian las energías al saltar de un estado a otro. Si os interesa lo buscáis en la literatura, es un cálculo muy conocido de física atómica. Vamos a dar el hamiltoniano de interacción que me permite saltar de I a A, ese vértice. Eso es menos C, hay un montón de factores. ¿De dónde vienen? Bueno, hay una caja de volumen V, que es la que contiene el átomo.
hay unos factores que vienen de la transformada de Fourier del campo de la radiación. Para sacar fotones necesito transformar Fourier el campo A, ¿verdad? Potencial vector. Factor típico en teoría de la radiación, carga del electrón entre su masa. Y luego I, momento, polarización del fotón. Ese es el vectorcito de polarización. El átomo de hidrógeno se trata en la calibración de Coulomb, ¿vale? Hay un potencial 1 partido por R entre el protón y el electrón, y luego hay un campo de radiación que son fotones transversales, que tienen dos polarizaciones perpendiculares a la dirección de propagación. Esa imagen que tenemos todos muy grabada es la de Coulomb, ¿vale? Total, que esa es la polarización en la calibración de Coulomb del fotón. Este es el momento del electrón y me pasa del estado A al estado intermedio. Todos esos factores los podéis buscar en Sakurai, son los habituales, ¿vale? Vienen de sacar el campo A en modos normales y poner la interacción A por P que viene ¿cómo es? Es la aproximación dipolar, ¿no? En electrodinámica. Vale. Me voy a fijar en la parte angular de este cálculo. Un segundo. La parte angular de omega, suma sobre polarizaciones, y voy a tomar el valor esperado, el elemento de matriz de P por epsilon del estado A al I al cuadrado, ¿vale? Al calcular este elemento de matriz estoy integrando sobre las funciones de onda del átomo. Eso incluye una integral sobre momentos y por tanto una integral sobre los ángulos de salida. Podemos tomar el ángulo de salida del fotón, por ejemplo. O sea que eso es la parte angular si yo intentara atacar ese cálculo. Y este de aquí. Estoy elevando al cuadrado ya. Esta parte, por ejemplo, me va a dar un 8 pitercios, donde el 8 es 2 de las dos polarizaciones, 2pi de la integral azimutal y 2 tercios de la integral entre menos 1 y 1 del coseno al cuadrado de teta, diferencial del coseno de teta. Los cálculos típicos, ¿verdad? 8 pitercios, y luego ya no habría parte angular, y P A. Me habría quedado solo al cuadrado. Voy a marcar la P, aquí está la P, aquí está la P. La P viene del hamiltoniano de interacción del electrón con la radiación. Se ve en otra asignatura, ¿verdad? Y como he dicho, la parte angular, aquí me queda el módulo. O sea, la parte no trivial del cálculo es calcular el valor del elemento de matriz del módulo de P del electrón entre el estado donde empiezo y los estados a los que puedo ir, ¿vale? Y la polarización y la parte angular es sencilla. Bueno, voy a poner esta información en la fórmula para la corrección de la energía. Entonces esto es 2 entre 3pi e cuadrado entre 4pi h barra c. Se organizan así los factores para ver la constante de estructura fina electromagnética alfa. 1 entre mc cuadrado. Esta m del denominador es la que viene de la teoría de la radiación, es esta m elevada aquí al cuadrado. Y la suma sobre los estados intermedios del átomo, la integral que falta, hemos calculado la integral angular, falta la integral sobre el fotón, sobre la energía del fotón, ¿vale? En el estado intermedio. Podría integrar también sobre la energía del electrón. Da igual, es un cambio de variable. Se toma por costumbre la del fotón, hay una E gamma y luego I P A al cuadrado dividido por EA menos EI menos E gamma. Le damos la palabra Sakurai que queda así, ¿vale? Bueno, pues esto tiene una divergencia como la copa de un pino. Esta integral, si la corto en lambda, ¿qué dimensiones tiene? Aquí veo una energía en el denominador
aquí veo una energía en el numerador y me queda una dimensión. O sea que esto es lineal, esta integral es lineal. Si la energía es muy grande, puedo tirar la escala del átomo, la masa del electrón, lo que sea, y esto se corta en lambda y tiene una divergencia proporcional a lambda. Consecuencia, no puedo calcular el desplazamiento a lambda. Bueno, lo que hizo Bethe es reducir el grado de divergencia usando una idea anterior que era de Kramers. La idea de Kramers es que parte de este cálculo afecta también al electrón libre. Si no hay protón, solo hay un electrón tranquilamente por el vacío, el electrón puede emitir un fotón, pasar por un estado intermedio en el que el electrón tiene otro momento, cambia de estado, y luego volver al mismo estado en el que empezó. Luego eso no tiene por qué afectar solo a los electrones ligados en el átomo. Pero si yo miro esto de lejos, el electrón es todo esto. Entra por aquí, sale por aquí. Todo eso ya tiene que estar incluido en la propagación de un electrón normal. Por tanto, tiene que estar, digamos, en su masa, ¿no? Es algo que ya hemos tenido en cuenta. Cuando leo la masa del electrón, no soy capaz de separar los fotoncitos virtuales que se están emitiendo y absorbiendo. Luego es injusto ponerlos en el átomo. Entonces, lo que tengo que hacer es ver qué efecto hay diferente entre la cuenta en el átomo y la cuenta para un electrón libre, qué diferencia hay, y eso es lo que debería ser físico en el desplazamiento lambda. ¿Vale? Y todo lo demás está reabsorbido en la masa del electrón, si uso la masa física. ¿Vale? Entonces, para un electrón libre, si hubiéramos recalculado esta energía, pero en vez de en el estado A, en un electrón que anda por ahí volando suelto, habríamos obtenido algo así, menos e cuadrado entre 4pi h barra c, 2p cuadrado entre 3pi mc cuadrado, ese es el momento del electrón, ¿vale? Que está libre pero tiene momento p, y luego la integral entre 0 y lambda diferencial de E gamma. Eso viene de simplificar este denominador. Simplificando, si no me equivoco, esta E gamma se carga a esa E gamma y estos dos se cancelan, porque están suprimidos, esta diferencia en el caso libre está suprimida por 1 entre m. Espera, dejadme escribirlo por aquí. En este caso, E sub a menos E sub i menos E sub gamma, que sería el denominador, es p cuadrado menos p menos h barra k al cuadrado partido por 2m menos la energía del fotón. ¿Vale? Entonces, esta diferencia me deja esto suprimido con m y me queda la energía del fotón. Así que cancela ese factor y queda la integral. Los demás factores no me interesan, solo intento seguir lo que está pasándole a la divergencia dentro de la integral. Entonces se cancela la E gamma, esto está suprimido y queda la integral hasta lambda diferencial de gamma, que es lo que hemos puesto aquí. Y de nuevo, diverge como lambda. Así que efectivamente el electrón libre tiene una divergencia igual que el electrón ligado. Si la resto, con un poco de suerte, a lo mejor saco algo que tenga más sentido. Bueno, pues si os fijáis, esto es de la forma, dejadme el verde, esto es de la forma p cuadrado y por tanto tiene la misma forma que la energía cinética. Aparte de la lambda y tal, todo ese ruido, como es proporcional al p cuadrado del electrón, es combinable con su energía cinética, que es p cuadrado partido por 2 veces la masa del electrón. Así que las voy a sumar. Voy a coger este incremento de energía con la energía cinética que ya llevaba el electrón libre para obtener su energía total. Así que vamos a llamarla la T total del electrón. Incluye T y esa corrección al segundo orden en teoría de perturbaciones. Pero esta hemos dicho que es p cuadrado partido por 2m con la masa desnuda o descalza, 2m bare en inglés,
y una constante, que es todo ese horror, multiplicado a p cuadrado. Lo combino y esto es 1 entre 2 veces la masa desnuda más la constante multiplicando a p cuadrado. Y esto digo que es 1 entre 2 veces la masa física del electrón multiplicando a p cuadrado. Y toda esa constante que multiplica a p cuadrado, lo único que está haciendo es renormalizar la masa. Este paso es una renormalización de la masa. El electrón, cuando lo mido en un experimento, no es el electrón del lagrangiano, es el electrón físico que tiene el lagrangiano y todas sus correcciones en teoría de perturbaciones a todos los órdenes que quiera calcular, todos metidos. Este es el electrón físico y su energía cinética es p cuadrado partido por 2 veces esa masa. Ahora, si me empeño en calcularlo desde el lagrangiano, lo que pasa es que a la masa que aparece en el lagrangiano le tengo que sumar una corrección. Pero todo esto, en realidad es esto. ¿Se entiende, verdad? Si me quiero molestar en agruparlo, lo que pasa es que la masa observada viene a ser la masa desnuda por 1 más alfa por 4 entre 3pi por lambda entre la masa desnuda por c cuadrado. Este factor es este horror. La alfa es el e cuadrado partido 4pi h barra c, etcétera. Con un poco de suerte os sale el 4pi tercios. Y esta es la idea de Kramers. Toda esa divergencia, en realidad, lo único que hace es renormalizar la masa del electrón. Bueno, entonces ahora ya puedo volver al estado ligado. Decimos que el incremento de energía que se mide en el experimento de Rutherford y Lamb tiene que ser el incremento de energía, digamos, desnudo, en el estado A, el de la fórmula de antes, divergente, menos una constante, esa constante que aparece por ahí, ¿no? Por el elemento de matriz entre A y A de p cuadrado. Voy de A a todos los estados intermedios pasando por P y luego vuelvo a A, pero eso es lo que haría un electrón libre. ¿Vale? Toda esta parte solo afecta a la masa del electrón. He tomado el cálculo de un electrón libre, que es esto, y se lo he restado a lo que estábamos intentando calcular antes, porque no es justo echarle la culpa de esto al estado ligado. Al electrón libre le pasa lo mismo, ¿vale? O sea que no puede tener nada que ver con la diferencia entre el estado P3 medios y el estado P1 medio. Bueno, pues esta resta se mete en la integral y entonces baja el orden. Si en una integral tengo dos cosas restadas, puedo cancelar un orden de la serie de Taylor. El algoritmo tenía una divergencia lineal, era de orden lambda, a un orden y pasa al logaritmo de lambda. O sea que esta idea de Bethe mejora la divergencia en lambda a una divergencia en logaritmo de lambda, lo cual no es óptimo, pero estamos en una situación mejor, ¿vale? Si queréis ver el cálculo completo, conseguir la corrección finita sin ambigüedades, hay que calcular mucho más. Con la resta, lo que nos queda es alfa por 2 entre 3pi mc cuadrado, perdón, mc todo al cuadrado, integral entre 0 y lambda, suma sobre los estados intermedios de la energía del fotón y PA al cuadrado dividido por EA menos EI menos E gamma más P cuadrado en el estado A y todo integrado sobre la energía. Y no permito que se emitan fotones de energía mayor que lambda. Ese término es lo que le hemos intentado restar, ¿vale? Bueno, pues Bethe se hace este cálculo. Entonces, eso es un cálculo típico de física atómica. Os voy a dar solo una idea de cómo va, pero no voy a intentarlo. Lo que estoy siguiendo yo es la idea de la renormalización.
¿Qué hay que hacer ahí? Suma sobre IPA al cuadrado por EA menos EI. Eso se consigue sumando y restando EA menos EI al numerador, si no me equivoco. Entonces llegáis a esta cantidad. La cambia por el valor esperado en A del laplaciano del potencial. Cambia las P's por los potenciales. Eso es una manipulación típica de física atómica, porque sabemos que estamos sobre autoestados del hamiltoniano. Entonces utilizo que H por el estado, H este más V, H sobre el estado me devuelve la energía por el estado, aquí tengo las energías, y entonces puedo relacionar las T's con las V's. Entonces con esas manipulaciones, que igual habéis hecho en física atómica, pasáis normalmente de P's a V's, ¿vale? Y para el potencial de Coulomb, la laplaciano es una delta de Dirac, ¿verdad? O sea que esto es E cuadrado por la delta de Dirac en X. O sea que es un potencial de contacto. Ese cálculo, este error que tenemos aquí, en realidad es algo que es de contacto. Solo ocurre en el origen, cuando el electrón pasa por encima del protón. Bueno, eso quiere decir que el nivel 2p1 medio no se ve afectado. Porque la barrera centrífuga, si recordáis, expulsa las ondas con momento angular distinto de cero fuera del origen. Tienen un cero todas en el origen. La única onda en física atómica, la única función de onda que pasa por el origen es la que tenga L igual a cero, las ondas S. O sea que el 2S1 medio sí que ve este efecto. ¿Vale? O sea que aquí tengo una afección debida a que el electrón puede lanzar un fotón y volverlo a absorber en el campo del protón y su función de onda no lo anula. Pues esto los va a separar. El nivel 2p1 medio y el nivel 2s1 medio, que en la teoría de Dirac están degenerados. Cuando hago un orden más, la teoría de Dirac es la teoría libre pero relativista. Cuando aplico un orden más en teoría de perturbaciones y tengo correcciones de emisión y absorción de un fotón, se separan. Eso es el desplazamiento lambda. Aquí tenemos la función de onda del estado en el que estamos, el 2s1 medio, y aquí también el 2s1 medio. Estoy tomando la función de onda 2s1 medio, su integral, con una delta de Dirac. Eso me devuelve el cuadrado de la función de onda en el origen. Esto pasa mucho, lo veréis en física atómica, pero lo veréis también en estados quark-antiquark, en estados nucleón-antinucleón. Es muy fácil que aparezca la función de onda en el origen. Con lo cual, sale la función de onda del nivel 2s en 0 al cuadrado. Pero la función de onda es una exponencial, veces un polinomio, normalizado con el radio de Bohr. O sea que este cálculo se da de manera natural en términos de A0, el radio de Bohr. Vale, se hace todo eso y se mete aquí. Y entonces el resultado de Bethe es 8 entre 3pi alfa cubo e cuadrado entre 8pi A0 1 entre n cubo, n es 2, es el número atómico principal, y luego el logaritmo, y ahora hay que cortar la integral. ¿Vale? Que es donde se pone uno un poquito heurístico. La integral tiene una divergencia logarítmica y diverge con lambda. Y la pregunta es qué va aquí. ¿Vale? Entonces, Bethe se da cuenta que lo que estamos haciendo es promediar sobre todos los estados la cantidad EA menos EI. Y se hace una estimación de lo que vale. La energía de los estados intermedios menos la energía del estado en el que empiezo. Esa es la estimación de Bethe del efecto Lamb. Y la estimación se toma en estados con L igual a 0, claro. Tenemos aquí el radio de Bohr. Pues Bethe se estima esta cantidad y encuentra, esto es otro calculote,
que viene a ser 17,8 veces la energía de ligadura, los 13,6 electronvoltios del átomo de hidrógeno, si queréis el Rydberg. A esa unidad se la suele llamar Rydberg, ¿vale? La energía del estado fundamental del átomo de hidrógeno. ¿Esto dónde viene? Estoy en el nivel 2s y un fotón me saca al nivel 3s, al 3p, o me saca a un estado del continuo y luego puedo volver. La diferencia de energía entre los dos estados en promedio dice que es 17 veces la del estado fundamental, ¿vale? Bueno, ¿y qué tomamos como lambda? Pues el corte natural, que es la masa del electrón, mc². O hay en verdad una estimación un poquito más moderna bueno, que toma de una referencia publicada y le salen 16 y pico en vez de 17 y pico. Esto depende de cómo se trate los estados a los que puede saltar el electrón, hay que sumarlos todos, hay una integral sobre todos ellos. Bueno, lleva trabajo. Se inyecta aquí y con los números de Bethe pues salen unos 1040 MHz, lo cual le dio mucha confianza a la gente de que la electrodinámica cuántica estaba bien y por eso se metieron Feynman, Schwinger y Tomonaga a arreglarla, ¿vale? A evitar que hubiera argumentos heurísticos de estos, sin hacerlo todo rigurosamente. El número experimental era 1058, eso es demasiado bueno, ¿vale? O sea, yo a este cálculo le daría una ventana entre 850 y 1300, algo así, megahercios. Y por casualidad ha salido muy cerca del valor experimental, pero hay que ponerle un error, que además es difícil de estimar, pero bueno, lo bonito es que como estamos dentro de un logaritmo, aunque mueva lambda un factor 2, el resultado no se mueve tanto. Pues lo dejo aquí.